Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 12 al 14. Mientras usted lo busca, hermano, le pido que me tenga paciencia. Estoy un poco nervioso, pero sabemos que el Señor es bueno. Él nos va a ayudar. Vamos a leer el versículo 12 y para luego orar. Amén. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno, Señor. Eres muy bueno para con nosotros. Has derramado misericordia, gracia y perdón hacia los pecadores, nosotros. Señor, hoy somos tu iglesia y nos juntamos aquí, Padre Santo, para solamente exaltar tu nombre. Queremos darte gloria, queremos vivir para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a poder comprender tu palabra para poder hacer lo posible, Señor. Pedimos que me ayudes también por mis nervios, Señor, que me estés sosteniendo en estos momentos, como cada uno de mis hermanos. Gracias te damos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis hermanos. Bueno, venimos viendo Primera de Juan. Me tocó los pasajes a compartir del capítulo 2, versículo 12 al 14. Venimos viendo, aparte del capítulo 2, que lo había predicado el hermano Cías, dice el 2.1, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Ciertamente Juan desarrolla a Jesucristo como nuestro abogado que defiende nuestro caso ante el Padre contra nuestro acusador Satanás. Es bastante claro también ver que su propósito es como lo dice. Él nos escribe para que no pequemos. Algo muy importante. Juan en la carta nos muestra la diferencia entre hermanos en Cristo y hermanos que se dicen estar en Cristo. Sabemos que aquellos que dicen estar en Cristo guardan la palabra del Señor, aman sus hermanos, permanecen, se congregan. En esto consiste vivir nuestra vida, en poner en práctica lo que la palabra nos enseña, en ir creciendo en santidad, en ir creciendo a la imagen de nuestro Señor Jesucristo y así glorificar a nuestro Dios Padre. Juan nos habla a nosotros, a la iglesia del Señor, a los hijos de Dios, a los hijos de Dios de todos los tiempos nos habla Juan. En la época donde estaba Juan, a quien escribía, pueden leer estos versículos y aplicarlos a su vida, así como nosotros podemos hoy leerlos y aplicarlos a nuestra vida y vivir lo que él daba este mandamiento, las bases que él estaba poniendo a la iglesia. En medio de toda la confusión que la iglesia estaba teniendo, en medio de todas las herejías que siempre surgen, en el sistema de este mundo que quiere aplacar la palabra del Señor, siempre el Señor da la palabra a su iglesia para poder vivir por ella y mantenerse. El Señor siempre está a nuestro lado, diciéndonos en su palabra lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. ¿Cómo debemos identificarnos? ¿A quién debemos adorar? ¿Cómo debemos adorarlo? ¿De qué manera? Juan traza una línea en su carta para que podamos nosotros ver de qué lado estamos. Si tú eres un cristiano, decís que eres cristiano, pero vives como el mundo, el amor del Padre no está en ti, dice Juan. Juan nos habla como un tierno padre. Juan, de edad avanzada, nos dice hijitos. A nosotros, a los que dirige esa carta. Estaba la falsa doctrina del gnosticismo, que ya venimos viendo, aquellos que negaban la deidad de Cristo. Separaban la vida espiritual de la vida carnal, de la vida cotidiana, algo parecido que estábamos charlando con los hermanos hoy antes de comenzar la reunión. De que si eres un creyente,
Debes mostrar lo que Cristo ha hecho en tu vida. Debes mostrar lo que Cristo es, porque estamos siendo conformados a su imagen. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestro ejemplo a seguir. Bueno, muchas personas de esta falsa doctrina decían llamarse salvos, creer en Dios, pero vivían en pecado. Le daban rienda suelta al pecado, del cual Cristo nos ha liberado. Ya no se apodera de nosotros. Los gnósticos se creían sin pecado y algunos se creían de una espiritualidad muy elevada, del cual era inalcanzable. Yo creo que estaban al lado de Cristo ahí. Y esto me ha sucedido una vez con unos compañeros de trabajo, donde uno era creyente y hablando y me decía, ¿conoces el ministerio del pastor tal? Sí, es un evangelista, le llaman, es un evangelista, sí. Bueno, ¿viste mi iglesia donde yo me congrego? Sí, un nivel más. Y cuando leía sobre el gnosticismo, sobre lo que los hermanos acotaban, decía, hoy en día pasa estas cosas. Superapóstoles, superprofetas, de todo lo super. Pero Cristo fue el que se humilló. Cristo fue el que descendió, el que se hizo hombre, el que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra. Yo conocía dos niveles también, el nivel de manguera y el nivel de manos para la construcción, pero no conocía el nivel que me hablaba esta persona. Bueno, usted puede identificar a muchos falsos profetas hoy en día, e incluso también falsos cristianos, y puede ser entre medio de nosotros también, por no vivir conforme a lo que la palabra dice. Todo esto es completamente erróneo a lo que la Biblia nos enseña, y vemos cómo Juan lo desarrolla en la carta. Estos versículos primeramente nos dicen a nosotros, a la iglesia del Señor, nos identifica como tus pecados han sido perdonados por su nombre. El nombre de Jesucristo. Él se ha dado en la cruz del Calvario por nosotros. Pecadores, terribles pecadores. Luego Juan nos ilustra en los versículos 13 y 14, le habla a la iglesia en general y dice, padres que conocen desde el principio al joven que vence al maligno por medio de permanecer en la palabra, a hijitos, niños que conocen al Padre. Hay cierta postura sobre estos dos versículos, que es cual no me voy a poner en detalle por el tema del tiempo. Pero podemos identificar en los versículos 13 y 14 que Juan le está hablando a la iglesia, igual que en el versículo 12. Pero está hablando que Jesucristo ha perdonado los pecados de cada uno de la iglesia, que conforma la iglesia, y los ha santificado. Y los ha llevado por un camino de santificación progresiva y que nunca se ha detenido y que siempre lo va a completar. Porque la palabra en Filipenses nos dice, en el 1:6, dice, el que comenzó la buena obra, en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él hace la obra en cada uno de nosotros. Pero el versículo 12 es la clave de estos tres versículos. Dice, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Hijitos en el versículo 12, en el griego da a entender a todos los creyentes. Es la manera que Juan se identifica con nosotros, los cristianos, lo que lo vamos a ver a lo largo de toda la carta. Al principio de la carta también nombra hijitos. Acá nombra hijitos. En el versículo 18 de este mismo capítulo nombra hijitos. Al final de la carta y dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Habla a la iglesia, nos habla a nosotros. En los versículos anteriores, del versículo 12, el hermano Víctor habla sobre el amor entre hermanos y la permanencia en la luz, tanto como el que aborrece a su hermano aún está en tiniebla. Entonces vemos como Juan marca la línea esta entre los que son creyentes y no lo son, en lo que dicen ser creyentes y no lo son. ¿Dónde está? En la práctica, en la vida cotidiana. No solo en venir a la iglesia, sino en tu trabajo, en la escuela, con tu esposa, con tus hijos, con tu vecino. Estábamos hablando de los vecinos. Sí que es difícil, por supuesto, pero Él ha perdonado tus pecados. Tú lo puedes hacer posible, porque Él lo hizo posible.
Remarca nuevamente el hijito, dice, nos escribe a nosotros porque nuestros pecados fueron perdonados. Y hermano, ponerse a considerar los pecados de cada uno de nosotros es una lista muy larga, muy extensa. Y estoy seguro que usted ni yo recordamos todas nuestras afrentas contra Dios. Cada uno de nosotros debe darse cuenta de que hemos pecado grandemente contra Dios, en gran manera, constantemente a veces. Y aún siendo cristianos, pecamos. Juan lo ha dicho en versículos anteriores. El que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso y su palabra no habita en él. Pero Juan dice en el capítulo 2, versículo 1, dice, le escribo estas cosas para que no pequéis, pero sabiendo que nosotros también pudiéramos caer. No vivir en el pecado, sino caer, porque somos débiles, porque no comprendemos profundamente la palabra del Señor muchas veces. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestro pecado. Si algún hombre, voy a leer una cita de Charles Spurgeon, si algún hombre piensa mal de ti, no te enojes con él, porque tú eres peor de lo que él piensa que eres. Si te acusa falsamente por algo, estate satisfecho, porque si te conociera mejor podría cambiar la acusación y no saldrías beneficiado por ese cambio. Si pintan un cuadro moral de ti y es feo, estate satisfecho, porque todavía necesitaría unos toques de negro para acercarse más a la realidad tuya y mía. Nosotros hemos pecado grandemente. No consideramos por ahí la magnitud de nuestro pecado, porque no conocemos a Dios, cuán santo es. En Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en ese mismo capítulo, en el capítulo 3, versículo 10, Pablo nos dice que no hay un justo, ni siquiera uno, nadie, absolutamente nadie, pues todos hemos pecado. Estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado. Hay un hermano y hay muchas personas que llaman el bendito pero Dios. El bendito pero. Dice en Efesios 2, 4, 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, la gracia de nuestro Señor fue la que nos salvó, no nuestras obras, no nuestra inteligencia, no nuestra fuerza por querer obrar bien. Sabemos que nosotros nunca quisimos obrar bien contra Dios. No hay nada que nosotros pudiéramos hacer para alcanzar esta salvación tan grande, gloriosa e inmerecida. Podemos ver en nuestra vida, en el mundo, los deseos pecaminosos, las borracheras, lo inmundo, la idolatría. Nuestro corazón inclinado constantemente hacia lo malo y ver de dónde el Señor nos ha sacado. Hundido, literalmente hundido en el barro del pecado. Odiando constantemente a nuestro Creador, al único sabio Dios. Suprimiendo la verdad constantemente y desechando toda justicia. Y cada día nosotros merecíamos el infierno. Pero Dios, en su gran amor nos amó. Hermanos, fuimos perdonados por su nombre, por Jesucristo. A este, dice Hechos 4, 11 al 12, este es Jesús, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo nuestro Salvador. Jesucristo lo hizo posible una sola vez en la cruz del Calvario. Un solo sacrificio. Estando allí, Él llevó nuestros pecados. Él allí llevó nuestros pecados.
la cantidad de pecados, miles de pecados, suyo y mío, millones de todos aquellos cristianos de toda la historia, millones de pecados fueron sobre Cristo. Colosenses 2, 13 al 14 dice: y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándole todos, escuche, perdonándole todos los pecados y anulando esa acta, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que no era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Tengo una cita del pastor John MacArthur. El significado literal de la palabra griega que se traduce acta es manuscrito y se refiere al certificado de una deuda que se escribía a mano por el cual un deudor reconocía su deuda. Todas las personas deben a Dios una deuda por transgredir su ley, que les resulta imposible de pagar en sí mismo. Por esta razón están bajo sentencia de muerte. Tus pecados te condenan. Pablo establece una comparación gráfica entre el perdón que Dios concede a los creyentes por sus pecados y la eliminación de la tinta que se ha fijado en un papiro. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz, Dios ha borrado por completo nuestro certificado de deuda y lo ha hecho completo nuestro perdón. Ha hecho completo nuestro perdón. Clavándola en la cruz. Es una metáfora para aludir al perdón. La lista de delitos de un delincuente crucificado era clavada a la cruz junto a él para declarar los delitos y las transgresiones por las que era castigado. Nuestros pecados fueron puestos a la cuenta de Cristo y clavados en la cruz mientras Él pagaba el castigo nuestro. De tal forma que satisfizo la ira justa de Dios. Su cuenta fue pagada, hermano, por el Cordero de Dios que nos ha quitado el pecado. Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿No es hermoso saber que sus pecados fueron perdonados? Saber que usted no lo merecía, que no lo merecíamos. Juan le está recordando estas cosas al decir que nuestros pecados, que Cristo fue el que pagó los pecados, que Él fue, que hoy nosotros tenemos vida eterna gracias a su sacrificio, gracias a que Él vivió una vida, gracias a que Él murió en una cruz y gracias a que Él resucitó. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Si Jesucristo ha vencido, Él ha vencido. Juan lo dice también en el capítulo 2, versículo 2. Él es la propiciación de nuestro pecado, satisfizo las demandas de la santidad de Dios para el castigo con el pecado. El texto conocido de 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Fue tratado como un criminal, como usted y como yo. La ira del Padre cayó sobre Él. Juan nos recuerda estas cosas cuando Él nos dice que nuestros pecados fueron perdonados. Él nos está dando la posición que deberíamos entender que somos hijos de Dios. Y la consecuencia de haber creído a ese sacrificio y la consecuencia de que nuestros pecados fueron perdonados es una vida apartada del pecado y en santificación para su gloria. Versículo 13 y 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Usted puede notar que
Juan en los dos versículos escribe lo mismo, prácticamente lo mismo, con algunas diferencias. Él quiere recalcar algo, Juan, aquí. Es la etapa de santificación. Hay algunas posturas en esto, no voy a referirme, como decía hace un rato, a estas cosas, pero es la iglesia, tanto hombre como mujer, niño, adulto, joven, y aquellas personas que se van convirtiendo. Es la etapa de santificación que vamos teniendo a medida que vamos entendiendo su palabra, a medida que Él nos va santificando, a medida que vamos siendo expuestos a su palabra, vamos orando, vamos siendo confortados, vamos siendo exhortados. Es la santificación progresiva, es la santificación que Juan hace la diferencia en esta carta de quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Aquel que practica el pecado no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo, pero aquel que vive en la justicia es un hijo de Dios. Aquel que ama a su hermano es un hijo de Dios, porque Cristo ha amado. Pero aquel que lo aborrece no ama a su hermano y aún continúa en tiniebla. Y aún sus pecados no fueron perdonados. Y tiene una deuda contra Dios. Y ese castigo llegará algún día si no se arrepiente. Juan siempre habla de permanecer en Él. Aquellos que son hijos de Dios permanecen en Él. No dice que los hijitos habéis conocido al Padre teniendo un entendimiento claro de que sus pecados han sido perdonados, aunque recién fueron iluminados por las verdades del Evangelio. Podríamos así decirlo en la parte de cuando dice hijitos. No habla de una edad, habla de una persona cuando recién se convierte, que es un niño en la fe, aquel que va madurando y aquel que es maduro. Aquí nos dice, jóvenes, que habéis vencido al maligno, y agrega en el versículo 14, soy fuerte, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquí el joven es interpretado por un cristiano quien está caminando con el Señor, venciendo con la palabra las acechanzas del enemigo, y es la continuación del niño en la fe, que camina en dirección a lo que la palabra le indica, y venciendo todas estas cosas por medio de su palabra. No dice, padres, conocéis a aquellos desde el principio, se refiere a aquellas personas maduras en la fe, que tienen un conocimiento más profundo del Dios eterno. La iglesia es identificada en estos versículos, la santificación de la iglesia es identificada. La iglesia permanece hasta el fin, porque Cristo pagó sus pecados. No hay aquel cristiano que se dice ser cristiano y abandona la fe, no se puede. Fue sellado por el Espíritu Santo, si así fue. No puede apartarse, porque Cristo perdonó todos sus pecados, presentes, pasados y futuros. Él no puede volver atrás. Si ha vuelto atrás, es que nunca ha conocido. Y Juan lo dice en los versículos más adelante, el 2:19. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si estaban con nosotros, se hubiesen quedado. Si eran de nosotros, se hubiesen quedado. Pero se fueron para manifestar de que no eran de nosotros. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la palabra que guía al cristiano en esta santificación. Es la palabra, no hay otra. Es la palabra, porque la palabra no habla de Cristo, porque la palabra no habla del Padre, porque la palabra no habla del Espíritu, porque la palabra no habla de la iglesia, cómo nosotros debemos vivir, de qué manera nosotros debemos aplicarla, cómo debemos nosotros responder. Es la palabra. Ella nos alumbra el camino. Es un camino angosto, hermano, igual. Es un camino angosto, donde vamos dejando esa mochila, donde vamos dejando nuestras cosas, al morirnos a nuestro yo, al tomar la cruz y seguir a nuestro Señor. Salmo 119, 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Ahora nosotros debemos tener nuestra meta en los cielos, nuestra mirada hacia adelante, nuestra mirada en la gloria, nuestra mirada al reencontrar a nuestro Señor, al ver, cuando estemos allá, estamos de paso, la Biblia nos enseña que estamos de paso,
nos explica no ser tesoros en la tierra, donde todo esto se desvanece. Poner la mirada en lo eterno. Pablo lo dice, nuestra santificación va a ser perfecta en los cielos. Vamos a ir avanzando cada día más, porque Cristo ha vencido nuestros pecados y porque el Espíritu Santo nos redarguye el pecado y nos vamos a ir arrepintiendo de nuestros pecados y vamos a ir conociendo más a nuestro Señor. Pero tenemos que tener algo en claro. Nuestra meta es ser como Cristo. Nuestra meta es estar con Él. Pablo en Filipenses 3:12 dice, no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Filipenses 3:12, la versión de la Biblia de las Américas. Ningún creyente podrá jactarse delante de Dios por una elocuencia que tenga, por algún conocimiento intelectual de lo que sabe, sino porque Dios ha perdonado cada una de esas listas de sus transgresiones. Él puede estar con Él en la gloria. Él fue sellado, Él fue apartado y Dios lo guarda. No tenemos nosotros, no debemos tener el orgullo, porque nosotros no le amamos a Él, sino que Él nos amó primero a nosotros. Por eso respondemos a ese amor, porque Él nos amó. Nosotros odiábamos a Dios. Nosotros estábamos en enemistad con Él. Pero dice la palabra, 1 Juan 4:19, nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Podemos estar seguros, hermano, que nuestros pecados han sido borrados por completo, porque su obra en la cruz fue perfecta, consumado es. Pero si estás viviendo en pecado, o si no estás tomando en serio las cosas que nos dice Juan en la carta, de que si estás aborreciendo a tu hermano, o no lo estás amando, por ahí no lo estás aborreciendo, pero no estás amando a tu hermano, no te estás preocupando por tu hermano, no estás edificando a tu hermano, porque si tienes algún don o algún talento, es para que edifiques a tu hermano que está al lado. Juan habla del amor entre hermanos, de que somos uno, una iglesia, somos la esposa de Jesucristo. Podemos estar confiados que el Señor hace la obra en la iglesia. Él está haciendo esta santificación en la iglesia. Sé que lo está haciendo en mi vida, sé que lo está haciendo en la vida de cada uno de mis hermanos. Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Qué aliento, hermano. Si tú te ves con pecado, estás con lucha, Él va a seguir perfeccionándote, porque te falta mucho para llegar a ser como Cristo. Nos falta mucho. Y estas situaciones que estábamos hablando con los hermanos, los hombres, y sabiendo que es un Dios soberano que permite todas estas cosas, y sabiendo que Él nos ama y que todo ayuda para nuestro bien, pudiéramos sacar provecho de esta situación. Ahora el Señor, como decía el pastor, quiere que ores más, o quiere moldear tu carácter, quiere que ames más, quiere que te tranquilices. Él está haciendo la obra, hermano. Pero si no te identificas con lo que Juan separa en la carta, bueno, hay un grave problema ahí. Porque Juan en la carta está hablando de dos personas, el que cree y el que no cree. El que se dice creer y no vive lo que dice, o el que dice y vive. ¿Acaso al que Cristo compró con su sangre y lo apartó vivirá en el pecado en el cual lo ha sacado? De ninguna manera.
La característica de un genuino cristiano es la verdad, es andar en la luz, caminando bajo la dirección de su palabra. Ustedes identifican en Pablo, que dice Pablo en Romanos 6:6, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Vivirás en el fondo de la corrupción en el cual Dios te ha sacado? ¿Seguirás viviendo de la manera que vivías? ¿Lo haces? Si es así, no fuiste alumbrado, no fuiste separado y aún tienes una deuda con Dios, ya que al que Él salvó, lo santificó. Él comenzó la buena obra en ti y la está perfeccionando hasta el día que Él venga. ¿Por qué sabemos esto? Ezequiel 36:26 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Él no solo te ha salvado de la condenación del infierno, Él quiere que vivas para su gloria. No es el mero cristianismo frío que se dice, soy salvo y vivo en el pecado. Soy salvo pero me gustan los deleites que el mundo ofrece. El Salmo 1 nos dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de mal, sino que se deleita. Hay un gozo, hay una preciosura de estar en Cristo. Y es como un árbol plantado al lado de un río que florece, que a su tiempo da su fruto. Juan nos repite estas cosas y nos subraya que nosotros somos de Él y que Él ha vencido. Aférrese a Cristo, mi hermano, a su palabra, a sus promesas que son verdad. El que permanece hasta el fin, ese será salvo, victorioso, porque Cristo ha ganado en la cruz del Calvario. Al que Cristo perdonó, lo guarda hasta el fin. No nos vamos a caer por ninguna grieta. No nos vamos a quedar si hemos creído en el mensaje del Evangelio, si estamos permaneciendo en oración, en su palabra, en comunión, en la exhortación. No podemos, porque Cristo lo ha hecho seguro. Es una santificación progresiva. Y quiero terminar, hermanos, con la cita de Romanos 8:38. Acompáñenme un segundo ahí, así la leemos juntos. Romanos 8:38 dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. No hay nada. Persevere. No se va a quedar. Persevere. Pero si usted no ve esta característica que Juan habla a la iglesia, y si usted está escuchando y no ve esa característica, bueno, hermano, arrepiéntase. Hoy es el día de gracia para arrepentirnos. Pero si está luchando, bueno, siga luchando. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y Él nos dará más gracia cuando estemos atribulados. El creyente no tiene la vida fácil, pero sí es una hermosa vida porque está con Cristo. Persevera hasta el final, como Él lo prometió, usted será salvo. Juan nos ha recordado cuán inmenso es Dios y lo que ha hecho por nosotros. Recordemos estas cosas
siempre. Amén. Vamos a orar, hermano. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, qué bendición es estar en ti, Señor.